En lo profundo de Galicia, España, existe un pueblo del que ya no aparecen registros en mapas modernos, San Eustaquio del Silencio. Abandonado desde hace siglos, el lugar guarda una iglesia derruida, cuya torre aún se alza, como un dedo huesudo señalando al cielo. Nadie recuerda cuándo se construyó, ni por qué fue abandonada, pero los pastores de la zona cuentan que, por las noches, las campanas suenan solas, aunque no hay badajo que las golpee, y aseguran que quien escucha los tañidos siente un susurro directo en la mente, una voz que lo invita a entrar al templo. Una fría tarde de invierno, Lucía Martínez, estudiante de historia de 24 años, viajó al pueblo junto a dos compañeros de universidad, convencidos de que podrían documentar el misterio para su tesis. El viento cortaba como cuchillas, y la niebla les impedía ver más allá de unos metros. Al llegar a la plaza, el silencio era absoluto. Las casas estaban derruidas, las ventanas tapiadas y las puertas podridas por el tiempo. Sin embargo, la iglesia se mantenía en pie. Sus muros de piedra húmeda exhalaban un olor a moho y tierra vieja. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando vio que la gran puerta de madera estaba entreabierta, como si alguien los hubiera estado esperando. Sus compañeros rieron nerviosos, tratando de ocultar el miedo. Pero ella no podía apartar la vista de los símbolos grabados en la entrada, cruces invertidas y círculos incompletos, como si fueran parte de un ritual olvidado. Entonces, sin que nadie la tocara, la campana repicó. El sonido fue grave, profundo, imposible de ignorar. Y al instante, los tres escucharon lo mismo, una voz susurrante dentro de sus cabezas que decía con claridad: «Entrad, ya es hora». La voz se repetía en la mente de los tres jóvenes, insistente, como un eco interior imposible de apagar. Lucía intentó ignorarla, pero sentía que algo tiraba de su cuerpo hacia la puerta de la iglesia. Empujaron la madera podrida y entraron. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, pero los bancos y el altar permanecían intactos, como si el lugar hubiera estado en uso hasta hacía poco. La luz se filtraba apenas por los vitrales rotos, proyectando figuras deformes en las paredes. En el altar había un libro abierto, cubierto de polvo. Lucía se acercó y sopló la cubierta. El título estaba escrito en latín: Liber Tenebrarum, el libro de las sombras. No era un misal ni un texto religioso común, sino una recopilación de nombres y fechas que se remontaban siglos atrás. Lo más inquietante, cada nombre tenía, al lado, una anotación con una sola palabra: reclamado. De pronto la campana sonó otra vez. Los tres se taparon los oídos, pero no sirvió de nada. La voz regresó, más fuerte. «Uno de vosotros ya está escrito». El compañero de Lucía, Diego, cayó de rodillas, convulsionando. Sus ojos se pusieron en blanco, y de su boca salió un murmullo gutural que no parecía humano. Entre espasmos, señaló hacia la pared. Allí, los jóvenes vieron que los retratos antiguos de obispos y sacerdotes los miraban fijamente. Pero había algo más. Uno de los cuadros mostraba a Diego con la fecha del día escrita bajo su rostro. El muchacho gritó, pero su voz se transformó en un alarido animal. Cuando intentaron ayudarlo, fue arrastrado hacia el altar por una fuerza invisible. Su cuerpo quedó inmóvil y la voz del susurro, ahora clara, dictó sentencia: «El primero ha sido tomado». Lucía retrocedió con horror, comprendiendo que habían abierto una puerta que jamás debió abrirse. Lucía y su otro compañero, Marcos, retrocedieron aterrados mientras el cuerpo de Diego permanecía rígido sobre el altar. Su rostro estaba pálido, sus labios secos, pero aún se escuchaba un murmullo salir de su garganta, como si repitiera oraciones en un idioma olvidado. El silencio fue roto por un sonido grave, el coro de la iglesia. Los antiguos bancos comenzaron a crujir, y de entre ellos emergieron figuras esqueléticas vestidas con hábitos de monjes podridos. No caminaban, flotaban,
entonando un canto gutural que hacía vibrar las paredes. Marcos intentó correr hacia la salida, pero la puerta de la iglesia se cerró de golpe. Los vitrales se iluminaron con un resplandor rojo, como si el fuego del infierno ardiera tras ellos. Lucía apretó los puños, intentando mantener la calma. Había leído leyendas sobre iglesias malditas, pero nada de eso la preparó para ver a aquellos monjes, sin ojos ni boca, cantar en perfecta armonía. El canto se detuvo. Una de las figuras extendió una mano huesuda hacia Diego, y en ese momento el muchacho abrió los ojos de golpe. Sus iris ya no eran humanos, eran negros, como pozos sin fondo. «Ya no es vuestro compañero», dijo la voz de los susurros, retumbando en las cabezas de ambos sobrevivientes. «Ahora es un guardián». Diego se levantó lentamente, con movimientos rígidos, y sonrió con una mueca antinatural. «Lucía», dijo con voz distorsionada, «quédate. No resistas». Ella retrocedió, sabiendo que el Diego que conocía había dejado de existir. Marcos, dominado por el pánico, comenzó a golpear las puertas con desesperación. El eco retumbaba en toda la iglesia, pero éstas no cedían. Lucía lo tomó del brazo. «Detente, no es un lugar físico, es un círculo cerrado. Estamos atrapados en algo más grande que paredes». En el altar, el libro seguía abierto. Lucía se acercó con cautela, mientras Diego y los monjes observaban en silencio. Entre las páginas encontró lo que parecía un contrato escrito en sangre. Decía: «Cada visitante escuchará los susurros. Cada nombre será escrito. El templo no libera, solo reclama». Marcos, con el rostro desencajado, gritó: «¡Entonces destruyámoslo!». Arrancó una página y la rompió. En ese instante, su cuerpo se arqueó con violencia. Sus huesos comenzaron a quebrarse uno a uno, y su piel se tensó hasta rasgarse. Lucía apenas pudo mirar antes de apartar la vista, pero el sonido de los huesos partiéndose la acompañaría siempre. Cuando el cuerpo cayó al suelo, Marcos ya no estaba. Solo quedaba un cadáver marchito, reducido a piel y hueso, como si le hubieran arrancado la vida en segundos. Lucía se desplomó de rodillas, comprendiendo el verdadero horror. No había escapatoria. Los susurros llenaron su mente de nuevo. «El pacto está sellado. Falta la última». Lucía, entre lágrimas, caminó hacia una puerta lateral que conducía a la sacristía. Allí encontró una silla polvorienta y sobre ella un esqueleto vestido con sotana. En sus manos aún sostenía un pergamino enrollado. Lo tomó y lo leyó con dificultad. Era una confesión escrita por el último párroco del pueblo. Este templo no fue construido para Dios, sino para contener lo que nunca debió salir. Los monjes que lo alzaron hicieron un pacto con las sombras, poder y conocimiento a cambio de almas. Pero la voz dentro de las paredes se volvió insaciable. Reclamó a todos, incluso a mí: «Si alguien lee esto, que huya, aunque sé que nadie podrá». Lucía apretó el papel contra su pecho. Todo estaba claro. La iglesia era una prisión, y los viajeros que entraban eran alimento para mantener viva la maldición. De pronto, escuchó pasos detrás de ella. Al volverse, vio a Diego. Su piel ya no parecía carne, sino cera derretida. Caminaba lento, con la cabeza ladeada. «Lucía, ríndete. Te prometo que no dolerá». Ella retrocedió hasta chocar con la pared. El miedo era insoportable, pero una idea germinó en su mente. Si la iglesia era una prisión, tal vez aún había una manera de abrir la puerta desde dentro. Subió por las escaleras hacia la torre, perseguida por Diego y los monjes cantores. El aire se volvía más denso con cada peldaño, como si ascendiera hacia un vacío sin aire. En la cima encontró la campana. Era enorme, forjada en hierro negro, cubierta de símbolos que parecían moverse como gusanos vivos. Cada vez que el viento la mecía, un susurro escapaba de su interior. Lucía recordó las palabras del pergamino: «El templo contiene lo que nunca debió salir».
Comprendió que la campana era el corazón de la maldición. Con un grito, tomó un pedazo de hierro oxidado y golpeó la campana. El sonido que emergió no fue un tañido común, fue un rugido demoníaco que desgarró el aire. Los muros de la iglesia comenzaron a agrietarse. Los vitrales explotaron, lanzando vidrios como cuchillas. Los monjes chillaban, disolviéndose en humo. Diego cayó de rodillas, tapándose las orejas, mientras la voz de los susurros gritaba: «Insensata, abrirás la puerta de lo prohibido». La campana resonó una segunda vez. Esta vez no fue Lucía quien la golpeó. Sonó por sí sola, como si hubiera despertado. Del bronce surgió una grieta, y de ella emergió algo indescriptible, un rostro enorme formado por sombras líquidas, con 1000 bocas que susurraban al unísono. Era la voz, el ser atrapado en el templo desde hacía siglos. Lucía se tambaleó, horrorizada. «¿Qué eres?». La entidad respondió con un coro de voces humanas. «Soy todos, soy los que fueron reclamados, y pronto serás tú». La iglesia comenzó a colapsar. El suelo se abrió, revelando un abismo ardiente bajo el altar. Diego, aún poseído, sonrió y se lanzó al vacío sin miedo. Los monjes lo siguieron, arrastrados como marionetas por el rostro de la voz. Lucía quedó sola en la torre, la campana vibrando a punto de romperse. La campana resonó una tercera vez. La iglesia entera explotó en un torbellino de fuego y sombras. Lucía fue lanzada contra el suelo, sangrando, pero aún consciente. La voz se cernía sobre ella. «Has roto el pacto, pero también me has liberado. Ahora no hay prisión, solo queda el mundo». Lucía, con las pocas fuerzas que le quedaban, tomó el crucifijo oxidado que colgaba de su cuello y lo arrojó al interior de la campana. Hubo un destello cegador, un estallido que hizo temblar toda la montaña. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en la iglesia. Se hallaba en el mismo camino de entrada, con la niebla cerrándose a su alrededor. Todo parecía igual que antes, salvo por un detalle. Ya no estaba sola. A su lado, miles de voces susurraban al unísono dentro de su mente, repitiendo sin cesar: «Ya es hora, ya es hora, ya es hora». Lucía comprendió con un nudo en el estómago. No había escapado. Se había convertido en el nuevo recipiente de la voz. La cámara se aleja mostrando el pueblo vacío, y en la torre derruida, aunque no debería ser posible, se escucha claramente la campana repicando una vez más.